En la clase de hoy vamos a estar hablando principalmente de ajustes, ¿sí? de curvas a datos experimentales o datos de la vida real, ¿sí? Eh, y cómo proceder a la hora de ajustar distintas curvas a sets de datos, ¿sí? Y también un poquito cómo hacer cuando uno tiene un set de datos y lo que quiere es interpolar entre los datos que tiene, ¿sí? Eh, bueno, principalmente en lo que está basado esta clase, ¿sí? Es en la idea de lo que es el modelado de datos experimentales, ¿sí? La idea es predecir o interpretar un comportamiento, ¿sí? Ajustando un modelo a lo que es un conjunto de datos, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, principalmente porque, o una de las motivaciones principales, es que es imposible medir todos los datos o todos los valores posibles de un modelo físico. ¿Sí? Si yo tengo un modelo físico, el que sea, de un objeto cayendo, o un sistema así de resistencias, bobinas y capacitores, es imposible medir todos los valores posibles, ¿sí? que va a tomar el modelo. Entonces, lo que uno va a intentar hacer es interpretar el fenómeno y ajustar un modelo matemático que nos permita a nosotros inducir cómo se va a comportar el modelo bajo determinadas condiciones, ¿sí? No vamos a estar midiendo todas las posibles condiciones que va a tener un sistema, sino vamos a intentar ajustar un modelo para intentar predecir cómo se comporta ese sistema más adelante bajo determinadas condiciones, ¿sí? Entonces, como no podemos medir todos estos valores que tenga un sistema físico cualquiera, lo que vamos a hacer es modelar y vamos a intentar predecir. Bien, lo primero que vamos a ver en la clase, ¿sí? es lo que se llama generalmente regresión lineal, particularmente vamos a trabajar con cuadrados mínimos. Y hacia el final de todo. Perdón, Ahí está. Bueno, la idea es la siguiente. Dado un conjunto de pares ordenados, ¿sí? queremos encontrar una recta que mejor los representa. ¿Sí? ¿Qué es un conjunto de pares ordenados? Es un conjunto de puntos, ¿sí? donde tenemos una coordenada X y una coordenada Y. ¿Sí? Por ejemplo, ahí lo que vemos en pantalla son varios puntitos en rojo, ¿sí? que son pares ordenados. Nosotros queremos encontrar una recta que me permita representar esos puntos, ¿sí? Muchas veces cualquier fenómeno físico que nosotros estemos intentando medir e interpretar va a tener ruido, va a tener incertezas, ¿sí? que va a hacer que la recta no sea un ajuste perfecto de esos puntos, ¿no? sino que los puntos van a estar levemente alejados de la recta, pero dentro de todo hay una tendencia que indica que se comporta de esa manera. ¿Sí? Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la recta que mejor los representa? ¿Sí? ¿Es esa que dibujé en negro ahí? ¿O es esa? ¿Sí? ¿O es esta otra? La verdad es que hay que definir qué es lo que mejor los representa. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es definir un criterio de qué es lo que representa mejor, ¿sí? a un modelo, a un conjunto de datos. ¿Sí? Bueno, lo primero que se presenta o que podemos proponer es usar el residual, ¿sí? El residual es, voy a leer la definición exacta y después lo voy a decir en otras palabras. Dado un conjunto de datos XY, ¿sí? con i igual 1 hasta n, ¿sí? si son n datos, y una recta i igual a por x más b, ¿sí? Fíjense que esa es una i sombrerito. El residual S se calcula como la suma, ¿sí? de i, el valor real del dato, menos el valor estimado por la recta, ¿sí? O sea, la suma desde i igual 1 hasta n de el y sub i menos, paréntesis, a por xi más b, ¿sí? Entonces, este es un modelo de residual, que básicamente lo que me dice es cómo es el error en cada uno de esos puntos y lo suma, ¿sí? Básicamente, de nuevo, yo tengo un set de puntos, vuelvo al dibujito. Tengo un set de puntos y una recta que es mi modelo, ¿sí? A cada uno de estos puntos lo que yo voy a hacer es voy a ver la diferencia que hay entre el punto, ¿sí? real y el valor que me da mi modelo, ¿sí? Entonces, la diferencia de eso es lo que llamo residual, ¿sí? Lo que voy a intentar hacer es buscar la forma de que este residual, que es
una acumulación de todos los errores que yo cometo en cada uno de los puntos sea lo más chiquito posible, ¿sí? Bueno, si yo propongo un residual de esta manera, como directamente la diferencia, no es buena idea. ¿Por qué? Supónganse que mi problema son solamente 2 puntos, que son los 2 puntos que yo dibujé en negro ahí. La recta I sub 1, que es la recta azul, ¿sí?, que une esos 2 puntos, ¿sí?, es 2x. Si yo miro el residual, ¿sí?, para mi sistema de 2 puntos con esa recta, es, bueno, agarro este punto que está acá, que vale 2, y le tengo que restar lo que vale la recta cuando x vale 1. Bueno, la recta cuando x vale 1 vale 2 también, entonces es 2 menos 2. Y este punto que está acá es el punto 4, y cuando x vale 2, la recta también vale 4, o sea que es 4 menos 2 por 2, o sea que mi residual me da 0, ¿sí? Bueno, bien, buenísimo. Pero ¿qué implica esto? Y no mucho, porque si yo propongo otra recta, por ejemplo, la recta que dibujé en rojo acá, que es la recta I sub 2 igual 3, ¿sí?, y calculo el residual como lo había expresado antes, miren lo que me da, 0 también, ¿sí?, porque este punto, el valor real es 2, y yo dije que vale 3, y este punto de valor real es 4, y yo dije que vale 3. Cuando hago la resta me da 0, ¿sí? Entonces, esa residual, así como simplemente la diferencia entre mi valor real y mi modelo, no me sirve. ¿Por qué? Porque me puede generar infinitas rectas, ¿sí?, que me den un residual nulo, ¿sí?, o que me den un residual aceptable, y así todo, esa recta no va a ser fiel al modelo. ¿Se entiende? Hasta ahí más o menos, ¿se entiende? Puede suponer que Sí, se entiende. el silencio es un sí. Entonces, lo que voy a hacer ahora es buscar o proponer un nuevo residual, ¿sí?, es decir, una interpretación de mi error, ¿sí?, que me permita obtener una solución. Primero, que sea única, y segundo, que sea fiel a mis datos, ¿sí? La propuesta es la siguiente. Lo que yo voy a hacer es hacer la suma de los errores, pero voy a hacer una suma cuadrática de los errores. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora, cada vez que yo miro el error para cada uno de mis puntitos, lo elevo al cuadrado antes de sumarlo. Ven que acá tengo un cuadrado que antes no aparecía. Sí. Una forma de expresar esto es, de nuevo, como mi y sombrerito no era otra cosa que a por x más b, con esta expresión que está acá, ¿sí? Básicamente lo que estoy haciendo es, calculo el error para cada uno de los puntos, lo elevo al cuadrado y lo sumo, ¿sí? Bueno, y lo que necesito ahora es encontrar el A y el B que mejor representen mi set de datos, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Es el A y el B que minimizan este S, ¿sí? Bueno, ¿cómo hago para encontrar el A y el B que minimizan esa función S? Bueno, lo que propongo es lo siguiente, es decir, si yo la derivo, ¿sí?, cuando le igualo a 0 estoy parado, esta función S es una superficie, porque fíjense que ahora x sub i e y sub i son datos fijos que tengo, pero mi A y mi B son los valores que yo quiero hallar, ¿sí? Son parámetros que yo quiero hallar. Entonces, si yo derivo mi S en función de A y mi S en función de B, cuando la derivada de S respecto de A sea 0, estoy en un extremo, ¿no? Recuerden que cuando ustedes tienen una función, ¿sí?, si la derivada es 0, estoy parado en un punto crítico. Entonces, es posible que ese punto crítico sea un extremo. Entonces, lo que voy a buscar es donde la derivada de S respecto de B vale 0, ¿sí? Eso quiere decir que estoy buscando el valor de B que minimice esta derivada, ¿sí? En realidad estoy buscando los valores de A y B que minimicen esta derivada. Lo mismo para A, ¿sí? Cuando la derivada de S respecto de A sea 0, van a ser los valores de A y B que minimizan la función, de nuevo. Bueno, escribamos esas derivadas. Disculpen, como les dije, esto no es difícil, pero es denso. Voy a empezar con la derivada de S, que es mi residual, respecto de B, ¿sí? Recuerden que mi residual es este que está acá, ¿sí? Es una sumatoria sobre términos que están elevados al cuadrado, donde aparece acá mi B y acá mi A, ¿sí? ¿Cuál va a ser la derivada de este término respecto de B? Y bueno, primero voy a tener que... A ver, esto es una suma. Como es una suma, lo que puedo hacer es aplicar la derivada a cada término de la suma, ¿sí? Va a bajar el 2 y después voy a necesitar la derivada de lo de adentro respecto de B.
pero la derivada de lo de adentro respecto de b es 1. Entonces me va a quedar 2 por el corchete por 1. ¿Sí? Perdón, menos 2, porque acá hay un menos, ¿no? La derivada respecto de b es menos 1. ¿Sí? Entonces baja el 2 y me queda la suma de lo que estaba adentro. Acá me falta el menos, disculpen, me lo olvidé. En los dos términos falta un menos, que igual no influye porque la idea es igualarlo a 0. ¿Sí? Ahora, esta suma que está acá adentro, ¿sí? O sea, mejor dicho, esta expresión que está acá dentro de la suma, lo que voy a hacer es, lo voy a separar en términos. ¿Sí? Bueno, la suma de este corchete va a ser la suma del primer término más la suma del segundo término. Como en el medio hay un menos, va a ser menos la suma del segundo término, ¿no? Y acá me va a volver a pasar lo mismo. Entonces, esto que está acá lo puedo separar como una suma de 3 cosas. Fíjense que acá yo tenía un 2, que ya lo taché, ¿sí? O el menos 2 que tenía antes, lo tacho directamente porque esto está igualado a 0. ¿Sí? ¿Qué me quedó acá? Bueno, acá me quedó la suma desde i igual 1 hasta n de y sub i menos la suma de i igual 1 hasta n de a por xi menos la suma de i igual 1 hasta n por b. Bueno, vayamos por partes primero, ¿sí? Este b es el mismo para todos los puntos, y este a es el mismo para todos los puntos. El y y el x no, ¿sí? Bueno, si yo tengo un número b, cualquiera sea, no lo conozco, pero lo sumo desde 1 hasta n, o sea, hago la sumatoria desde 1 hasta n de un número b, supónganse que vale 3 y n vale 5, estoy sumando 3 más 3 más 3 más 3 más 3, o sea, 5 veces 3. Entonces, esta suma que está acá la puedo escribir como n por b. ¿Ok? Y esto que está acá, ¿sí? Que es la suma de a por xi, puedo sacar la a afuera. Esas son las propiedades de sumatoria. ¿Todos más o menos se acuerdan de las propiedades de la sumatoria? Sí. Bueno, Sí. entonces, como esto es una suma sobre un término constante, ¿sí? Me aparece directamente n por b. Y como esto es una suma sobre un producto con un término constante, el término constante lo puedo sacar afuera. ¿Sí? Ahora, los dos términos que tienen menos los pongo de un lado de la ecuación y el término que tiene el y lo pongo del otro lado de la ecuación, y me queda esto que está acá abajo. ¿Sí? Acá está el n por b más la suma desde i igual 1 hasta n de los x sub i multiplicados por a, que ya lo saqué afuera de la sumatoria, igual a la suma desde i igual 1 hasta n de los y sub i. ¿Sí? Fíjense, este n es un número, que es la cantidad de puntos que tengo. Esto que está acá es la sumatoria sobre las coordenadas x de mis datos, y esto que está acá es la sumatoria sobre las coordenadas y de mis datos. O sea, esto que está en negro y esto que está en negro son dos números, ¿sí? O sea, están expresados como una suma porque yo no quiero meter los datos ahí en el medio, pero son números, nada más, ¿sí? Entonces ahí tengo una ecuación donde tengo dos incógnitas, las que están en rojo, mi b y mi a. Y lo otro son números que como son datos los puedo calcular, ¿sí? Bien, ahora voy a hacer lo mismo, pero para a. Voy a calcular la derivada de s respecto de a. Bueno, cuando yo derive mi s respecto de a, de nuevo va a bajar el 2, va a aparecer el menos por el menos este, ¿sí? Me va a quedar todo el corchete, pero me va a aparecer todo multiplicado por un x sub i, ¿no? Cada término tengo que hacer la derivada de a por x. La derivada de a por x respecto de a va a ser la x. O sea que en cada término me aparece un x sub i, ¿sí? O sea, me quedo con esta expresión. De nuevo, acá me falta el menos, que se va a ir por este 0. Me va a quedar la suma desde i igual 1 hasta n del y sub i menos a por xi más b, y todo eso está multiplicado por un xi. ¿Sí? Entonces, vuelvo a separar en términos. Fíjense, cuando separo en términos, el primer término que cuando derivaba respecto de b me quedaba y sub i, ahora me queda x sub i por y sub i. ¿Sí? Este término que me quedaba a por x sub i, me queda a por x sub i al cuadrado. Y este término que me quedaba solo con b, me queda b por x sub i. ¿Ok? Bueno, vuelvo a reorganizar las cosas. De nuevo, esto que está acá es el producto de una constante por la variable sobre la cual estoy sumando x sub i, al cuadrado. Entonces puedo sacar la a afuera. ¿Sí? Este término también es un producto por una constante, por la constante b, que es la que yo quiero hallar. O sea que también la puedo sacar afuera. Y este término que está acá, bueno, es un producto de dos cosas, que son las dos variables con las que estoy trabajando, me queda así, no hay vuelta que darle. ¿Sí? Fíjense, ahora yo tengo dos ecuaciones con dos incógnitas, ¿no? Y todo lo que está escrito en negro, son datos de mi problema. ¿Sí? Recuérdense que yo partía de un conjunto
de pares x, y. Entonces, esto que está acá lo puedo calcular porque es la suma de mis coordenadas x, esto que está acá, agarro mis coordenadas x, las elevo al cuadrado y las sumo, y esto que está acá, agarro mis coordenadas x, mis coordenadas y, las multiplico y después las sumo, ¿sí? O sea que todas estas cosas las puedo calcular, todas las que están en negro, ¿sí? Bueno, entonces, de estas dos ecuaciones, uno puede despejar, ¿sí? Y hallar los valores de A y B. Yo acá no lo hice, ¿sí? No voy a hacer el desarrollo, solo les paso lo que valen, ¿sí? La solución va a ser esta expresión que está acá. A ver, parece horrible, pero no es tan grave. Fíjense. Mi A va a valer n por la suma de los x sub i por los y sub i. Fíjense que acá le quité el subíndice y el supraíndice a la suma, porque todas las sumas van desde 1 hasta n, entonces para hacerlo más fácil le quité ese índice para que no atacar tanto visualmente, ¿sí? Y a esto le voy a restar la suma de los x, y multiplicado por la suma de los y sub i, ¿sí? Y todo esto lo voy a dividir por n multiplicado por la suma de los x, y al cuadrado, menos la suma de los x, y al cuadrado, ¿sí? O sea, acá elevo primero al cuadrado y después sumo, y acá sumo primero y después elevo al cuadrado, ¿ok? Y el b no va a ser otra cosa que i raya, esto es el promedio de los i's, ¿sí? Básicamente el promedio de un set de números es la suma de todos esos números dividido la cantidad de números, menos a, que es el valor que hallé acá arriba, ¿sí? Multiplicado por el promedio de los x. Ok, ¿qué es esto? Básicamente son dos fórmulas donde yo calculo un par de números y puedo ajustar la recta que mejor representa mis datos, ¿sí? Ahora vamos a pasar a dar un ejemplo. Denme un segundo que me tomo un mate. Buenas, ¿qué tal? No quería interrumpir, pero qué bueno que llegué en esta parte, que es la más interesante. No, sabes que no. ¿Cómo que no? Para cuadrados mínimos es lo más, es buenísimo. Pero a mí me gusta la partecita de las sumatorias. Esta. Sí, es interesante. Mentira, a Javi no le gusta nada que lo admita. Bueno, arrancamos con el ejemplo. Dado un conjunto de datos, ¿sí? Fíjense que el dibujito es muy parecido al dibujito que usé en el ejemplo de antes, porque son los datos del ejemplo de antes, o sea, va del ejemplo de la gráfica que mostré antes, ¿sí? Donde es un conjunto de datos donde mis x valen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y mis y valen 3,93, 4,58, 8,25, 9,36, 8,94, 14,89, 15,61. Básicamente, esto que está acá son los datos que ajustan una recta que es, creo que era y igual 2x más 1, ¿sí? Con un poco de ruido metido dentro de los datos. Entonces yo creé la recta, le metí un poco de ruido y de ahí saqué mis datos para hacer este ejemplo. Bien, entonces, tengo mis datos, lo único que necesito es calcular los valores, ¿sí? Que son los que me van a permitir hallar mi A y mi B, mis parámetros A y B. Volvamos a ver. ¿Qué valores necesito? Bueno, fíjense, voy a necesitar la suma de mis x, y. Voy a necesitar la suma de mis y sub i, ¿sí? Acá aparece como la suma de los x, y, pero elevado al cuadrado, ¿no? La suma elevada al cuadrado, o sea que agarro este mismo número y lo elevo al cuadrado. Acá voy a necesitar la suma de los x, y al cuadrado, o sea que voy a tener que agarrar mis x, y, elevarlos todos al cuadrado y después sumarlos. Y acá voy a necesitar la suma de los x, y por los y sub i, o sea que agarro mis x, y mis y sub i, los multiplico y los elevo al cuadrado. ¿Sí? Y después voy a necesitar los promedios, que no es otra cosa que este número dividido n y este número dividido n. Bueno, ¿cuánto vale la suma de mis x, y? Y la suma de mis x, y es 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7, vale 28. La suma de mis y sub i es la suma de todos estos números que aparecen acá, en este corchete, y me da 65,56. ¿Sí? Bueno, ¿cuánto vale la suma de los x, y por los y sub i? Bueno, hago el producto x, y por y sub i y lo sumo, me da 318,59, y ahora necesito la suma de los x, y al cuadrado, entonces los elevo al cuadrado, va a ser 1 más 4 más 9 más 16 más 25 más 36 más 49, creo, me da 140, ¿sí? Por último, necesito el promedio de los x y el promedio de los y. El promedio de los x va a ser 28 dividido la cantidad de números, que son 7, me da 4, y el promedio de los y va a ser
65,56 dividido de nuevo 7, me da 9,37. ¿Sí? Con estos datos ya calculo la recta. ¿Por qué? Y bueno, porque ¿qué dijimos? Aplico la formulita que había visto antes, y A va a valer 7 por 318,59 menos 28 por 65,56, dividido 7 por 140 menos 28 al cuadrado. ¿Sí? Cuando calculo este número me da 2,0125. ¿Sí? Y después paso a calcular el B, y el B va a ser 9,37 menos A, que es este número. Recuerden que este 9,37 es el promedio de estos datos I, ¿sí? Y este número es el A que acabo de hallar, por 4, que es el promedio de mis datos X, ¿sí? Y me da 1,32. ¿Qué quiere decir esto? Que la recta que mejor ajusta mis datos por cuadrados mínimos es esta. Y sombrerito igual 2,0125 por X más 1,32. ¿Sí? Si dibujo esa recta, es esa recta que aparece ahí. ¿Sí? ¿Hasta acá? ¿Se entiende? Sí. Bueno, ahora voy a introducir un término más antes de cortar el video. Bien. Voy a introducir un término que se llama coeficiente de determinación. Una vez que nosotros ya realizamos este ajuste, como hicimos en el ejemplo de recién, ¿sí? Para todos los, podemos calcular para todos los puntos el residual, este S sub R. Que si se acuerdan, era básicamente agarrar el error que tengo en predecir un punto, elevarlo al cuadrado y sumarlo para todos los puntos. ¿Sí? Y otra cosa que yo podría calcular es el residual respecto a la media, este S sub t. ¿Qué es este S sub t? Básicamente decir, bueno, si yo agarro mi conjunto de puntos y en vez de ajustarle una recta como dice acá, pongo el promedio de esos valores porque ignoro completamente que esos valores tengan una tendencia o lo que fuera, ¿sí? El promedio, o sea, pongo una línea horizontal, ¿sí? Que es esta línea horizontal que aparece acá, y calculo el residual con cada uno de los puntitos contra esa línea horizontal, ¿sí? Me va a dar también un número. Ahora, si yo comparo este S sub R con este S sub T, de cierta manera me va a estar diciendo que también la recta que yo ajusté, ¿sí? O cuánto mejora la recta que yo ajusté un modelo respecto a usar el modelo más básico de todo, que es el promedio de los puntos, ¿sí? ¿Cómo hacemos esto? Bueno, básicamente se calcula este R, que es el coeficiente de determinación, ¿sí? De la siguiente manera. R cuadrado va a ser S sub T es usar el promedio así como está de los puntos, ¿sí? Menos S sub R, que es el residual, dividido S sub T, ¿sí? Esto nos va a decir cuánto mejor es ajustar una recta con dos parámetros a ajustar directamente el promedio de los puntos, ¿sí? Este R va a ir entre 0 y 1. ¿Sí? Cuando R valga 0, fíjense que para que R cuadrado valga 0, R va a valer 0 cuando R cuadrado valga 0, ST tiene que ser igual a SR. ¿Qué quiere decir? Que al final, el error que yo tengo por ajustar esta recta horizontal así, o ajustar esta recta, ¿sí? Este residual y este residual son iguales. Entonces no me sirve de nada ajustar una recta en ese caso. Y cuando la recta ajustada sea mucho mejor que ajustar esto, este número va a tender a 1, ¿sí? Porque básicamente lo que me está pasando acá es que la diferencia, esta tiende a 0. O sea, esto tiende a 1 cuando SR tiende a 0. Fíjense que son números positivos siempre, ¿no? Porque estaban elevados, los dos son sumas cuadráticas. Entonces, si este SR tiende a 0, quiere decir que este residual, si el residual de mi recta, tiende a 0. Básicamente lo que me está diciendo es que no tengo error ajustando una recta, o sea que mis puntos se pueden expresar perfectamente con los datos de una recta. O sea, se pueden expresar perfectamente con una recta. ¿Sí? Bueno, ¿qué? Uli. Sí, dale, ¿Puedo quedan meter 4 un minutos. comentario? Todos los que quieras, quedan 4 minutos. ¿En 4 minutos? Genial. Sí, 33 segundos. Bueno, yo lo que quería comentar acá es una forma de interpretar esto que me gusta bastante, que el R cuadrado se puede interpretar como un porcentaje, ¿sí? Que básicamente lo que me dice ese porcentaje, por ejemplo, si el R cuadrado te da 0,89, vos podés pensar a ese R cuadrado como un porcentaje de algo. ¿Qué va a hacer ese algo? Bueno, ¿podés ir a la filmina anterior, por favor?
Sí, señor. ¿Está? Sí, sí. Vos lo que estás haciendo cuando haces SR menos ST, vos lo que estás haciendo es comparando bueno, la dispersión con respecto a tu ajuste versus la dispersión de la recta. Entonces, si lo pensás un poco y si pensás esa expresión, llegás a la conclusión de que vos lo que estás midiendo de alguna forma es, la primera pregunta que te haces es si tus datos están dispersos o no, ¿sí? O sea, es un ST grande significa que tus datos son dispersos respecto a la media. Un ST igual 0 significa que no hay dispersión respecto a la media. ¿Sí? O sea, que tu muestra es uniforme. Entonces, un ST grande significa que hay una dispersión. Y vos cuando calculás el R, al hacer SR menos ST sobre ST, vos estás comparando, o sea, de alguna manera lo que le estás preguntando a tu modelo o a tu ajuste es qué porcentaje de esa dispersión, o sea, vos ves una dispersión, ¿no? Bueno, ¿qué porcentaje de esa dispersión se debe a la variable que estás analizando? ¿Sí? O sea, que un porcentaje de 0 significa que, o un R cuadrado de cero significa que la muestra es dispersa, o sea, hay una cierta dispersión respecto a la media, pero no se debe a tu variable, ¿sí? Se debe a otro factor. Un R cuadrado cercano a 1, por ejemplo, un R cuadrado de 0,9, lo que te dice es que el 90% de la dispersión se debe a la variable que vos estás analizando. Si lo pensás y o sea, si haces un análisis sobre qué cuentas estás haciendo, esa analogía va muy, muy bien. Y a mí me sirvió para entender, bueno, ¿qué significa un 0,95 de R cuadrado? Bueno, lo puedes asociar a eso. Y a mí lo que me ayudó también es entender por qué estás comparando con la media. ¿Qué tiene que ver la media acá? Como que me costaba ver esa parte, hasta que me lo explicaron así. O sea, vos lo que estás haciendo es la comparación. Primero es importante saber si tiene dispersión o no, y después lo que estás analizando es qué parte de la dispersión de tus datos se debe a la variable que estás estudiando, en este caso, X. Nada, de nuevo, es solo como comentario. Otra manera de decir lo mismo es, de esta dispersión, ¿qué tan bien la representa tu variable x? Mientras más grande es el R cuadrado, quiere decir que tu variable x mejor representa esa dispersión. ¿Entiendes? Sí. Vale. Si no queda ninguna pregunta, voy a cortar acá, y porque ya me queda poco tiempo, y abro otra conversación, les mando el link al WhatsApp.